Hola, un secreto de miles de años te espera. Hace 6000 años, los primeros hombres que miraron el cielo no buscaban estrellas, buscaban una visión que nacía desde dentro. En Same, donde nació la escritura, también nació el ojo. Invisible. No estaba hecho de carne ni de sangre. Era una semilla de luz enterrada en el centro de la frente, esperando al que supiera verla con los ojos cerrados. Este libro no fue escrito con manos, fue dictado por conciencia, un conocimiento sagrado sellado en símbolos y ritmos que solo podía ser comprendido cuando el alma estuviera lista. Aquí no aprenderás historia. Aprenderás a recordar. Recordar que en tu interior vive un templo sin paredes, una lámpara que no necesita aceite y un ojo que no mira hacia afuera, sino hacia la eternidad que habita en ti. Este manuscrito prohibido revela cómo despertar el tercer ojo sin esfuerzo forzado, cómo silenciar las sombras que lo apagan. Cómo usar el sonido, el sueño y la intención para verlo. ¿Qué fue escondido? Cómo activar el órgano sagrado que los sabios sumerios llamaban la puerta hacia el alma solar. No se trata de ver cosas, se trata de ver de otro modo, porque lo que los sumerios dejaron no fue un mito, fue una llave. Y si estas palabras resuenan contigo, quizá tú eres quien vino a usarla. En el principio no había separación entre lo que caminaba y lo que volaba, entre lo que respiraba y lo que brillaba en la oscuridad eterna. Yo era Enkinabu, guardián de los secretos en la ciudad de Eridu, cuando la tierra aún recordaba su nombre verdadero. Recuerdo la noche en que los señores del conocimiento descendieron del cielo en barcos de luz que no tocaban el suelo. No venían como conquistadores, sino como jardineros cósmicos que plantarían semillas de sabiduría en el barro de nuestras almas. Era la época en que los ríos Tigris y Eufrates cantaban himnos al amanecer y cada gota de agua llevaba consigo memorias de las estrellas. Los animales nos miraban a los ojos y compartían sus sueños. Los árboles susurraban profecías que aún no sabíamos descifrar, pero que nuestros corazones entendían con la claridad de quien reconoce una canción de cuna olvidada. Esa noche, mientras mis hermanos sacerdotes dormían en el templo, yo permanecía despierto, observando las constelaciones que danzaban en patrones que jamás había visto. De pronto, el aire se espesó como miel dorada y una presencia inmensa llenó el espacio entre mi frente y las estrellas. No era un dios con forma humana, sino algo más antiguo, la conciencia pura que existía antes de que nacieran los mundos. Hijo del barro estelar, me susurró sin palabras. Tu especie ha sido elegida para ser el puente entre la tierra que duerme y el cielo que sueña despierto. Pero primero deben recordar el ojo que está cerrado en medio de sus frentes. En ese momento comprendí por qué habíamos sido creados. No éramos simples criaturas de carne y hueso, sino bibliotecas vivientes que podían almacenar la sabiduría de las estrellas en el templo secreto de nuestros cráneos. El tercer ojo no era un mito ni una metáfora, era el órgano divino que nos convertiría en antenas cósmicas capaces de recibir las transmisiones del universo invisible. Los señores del conocimiento nos enseñaron el primer ritual. Sentarse en el suelo desnudo al amanecer con la columna erguida como el eje que conecta la tierra con el cielo. Respirar no como quien busca oxígeno, sino como quien aspira luz líquida. Inhalar durante 7 latidos del corazón. Retener durante 7 más. Exhalar durante 7 y permanecer vacío durante otros 7. Este era el ritmo sagrado que sincronizaba nuestro pulso humano con el latido del cosmos. Mientras respiraba de esta manera, debía dirigir toda mi atención al punto exacto entre mis cejas, donde se encuentra la puerta dormida. No forzar, no imaginar, solo observar con la paciencia de quien sabe que algunas semillas tardan milenios en germinar. Al principio no veía nada más que oscuridad, pero gradualmente esa oscuridad comenzó a brillar con una luz que no venía de ninguna llama terrestre. La separación es la gran ilusión, me revelaron. Cuando el ojo interior se abre, descubres que nunca hubo distancia entre tu alma y las estrellas, entre tu corazón y el corazón de todo lo que existe. El sufrimiento humano nace de haberse olvidado de esta unidad primordial. Así comenzó mi iniciación en los misterios que ahora comparto contigo, hermano de sangre y espíritu, depositario de la misma chispa divina que una vez
Iluminó los templos de Same. Lo que aprendí en aquellas noches sagradas no debe morir conmigo. Pues el tiempo de la gran recordación se acerca y quienes despierten él. Ojo que no parpadea. Serán los faros que guíen a la humanidad de vuelta a casa. El pacto está sellado, la transmisión ha comenzado. En el silencio entre tus pensamientos escucharás el eco de aquella primera revelación que cambió para siempre el destino de nuestra especie. Capítulo 2. El ojo. Que no parpadea. Habían pasado 7 lunas desde mi primer encuentro con los señores del conocimiento, cuando me llamaron al templo de las aguas, primordiales en Eridu. Allí, bajo la pirámide escalonada que tocaba el vientre de las nubes, hicía la cámara secreta donde nacería mi verdadero ojo, la sacerdotisa Ninlilana, cuyo nombre significa Señora del Viento Sagrado. Me esperaba sentada sobre una estera tejida con fibras de loto negro. Sus ojos físicos estaban cerrados, pero yo podía sentir como otro ojo invisible y luminoso me observaba desde el centro de su frente. Era la primera vez que presenciaba a alguien que había completado la gran apertura. Enkinabu me dijo sin mover los labios, sus palabras resonando directamente en mi mente. Has venido a dar a luz al ojo que no conoce la ceguera. Al ojo que ve tanto en la luz como en la oscuridad, tanto en el sueño como en la vigilia. Pero antes de que nazca, primero debe morir todo lo que cree saber sobre la visión. Me condujo a una cámara subterránea donde las paredes estaban cubiertas de cristales que emitían una luz azul verdosa como si hubieran capturado pedazos del alma de la noche. En el centro de la habitación se alzaba una fuente de agua que brotaba sin origen aparente y se perdía sin destino visible, un río eterno que fluía entre dimensiones. Observa el agua, me instruyó Ninlilana, pero no con los ojos de carne. Esos ojos solo ven la superficie, las ondas, el movimiento. El ojo interior ve lo que está quieto dentro del movimiento, lo eterno dentro de lo que cambia. Me senté en posición de loto, frente a la fuente, con las manos reposando sobre las rodillas como 2 cuencos vacíos, esperando ser llenados por la gracia del cielo. Cerré mis ojos físicos y dirigí toda mi atención al punto entre mis cejas, ese territorio sagrado que los antiguos llamaban el tercer templo. Al principio solo había oscuridad palpitante, como si mirara el interior de un corazón gigantesco. Pero gradualmente esa oscuridad comenzó a tener profundidad, textura, vida propia. Era como descender por un túnel de terciopelo negro que se abría hacia espacios infinitos de luz violeta. Entonces, sin previo aviso, algo se abrió. No fue como abrir una puerta o encender una llama. Fue como si el espacio mismo se hubiera dado vuelta, como si el universo hubiera parpadeado y yo hubiera quedado del otro lado de la realidad. De repente podía ver el agua de la fuente no como H2 o en movimiento, sino como información líquida, como pensamientos de Dios, fluyendo en patrones geométricos perfectos. Cada gota contenía galaxias enteras. Cada onda transportaba la historia completa de mundos que aún no habían nacido. El agua no era agua, era conciencia pura cristalizada en forma líquida, la sustancia primordial de la cual estaban hechos todos los sueños y todas las pesadillas del cosmos. Ahora ves con él. Ojo que no parpadea, susurró Ninlana. Aunque yo sabía que ella no había abierto su boca física. Este ojo nunca se cierra porque nunca se abrió. Siempre estuvo despierto, esperando que recordara su existencia. Es el ojo con el cual Dios se ve a sí mismo a través de ti. Durante las siguientes horas, que podrían haber sido días o años, aprendí a navegar con esta nueva visión. Podía ver los pensamientos de las personas como nubes de colores alrededor de sus cabezas. Podía percibir las emociones como corrientes energéticas que fluían entre los cuerpos. Podía contemplar el alma de las plantas y los minerales brillando con luz propia. Pero lo más extraordinario era la certeza absoluta que acompañaba a cada visión. No había duda, no había interpretación, no había posibilidad de error. El ojo interior no especula ni imagina. Simplemente conoce. Ve la verdad desnuda de las cosas, despojada de todas las máscaras que la mente humana le impone a la realidad. El ritual del despertar, me enseñó la sacerdotisa. Requiere que cada día, al amanecer y al atardecer, te sientes frente a una fuente de agua y practiques la visión dual.
Con los ojos físicos abiertos observa el agua en movimiento. Simultáneamente con el ojo interior contempla la quietud eterna que existe dentro del movimiento. Poco a poco, los dos tipos de visión se fusionarán en una sola. Verás lo invisible. En lo visible, lo eterno en lo temporal, lo divino en lo ordinario. Cuando finalmente salí de la cámara subterránea, el mundo había cambiado para siempre. O más bien yo había cambiado y por eso el mundo se revelaba tal como siempre había sido. Un templo viviente donde cada piedra, cada hoja, cada gota de rocío era una carta de amor del Creador dirigida a quien tuviera ojos para leerla. El ojo que no parpadea había nacido en mí. Ahora debía aprender a vivir con él, a honrarlo, a permitir que transformara no solo mi visión, sino mi alma entera. Porque quien ve con el ojo interior ya no puede fingir que está solo. Ya no puede actuar como si estuviera separado del gran tapiz cósmico del que todos somos hilos dorados. La verdadera iniciación apenas comenzaba. Capítulo 3. La puerta en medio de la frente. Entre el mundo que tocas y el mundo que sueñas existe una puerta que no tiene cerradura, solo el olvido de que siempre estuvo abierta. 3 años habían transcurrido desde mi despertar en las cámaras de Eridu, cuando los señores del conocimiento me convocaron para la revelación más profunda. La naturaleza verdadera de la puerta que habitaba en el centro de mi frente. No era simplemente un ojo adicional, como había creído en mi ignorancia inicial, sino el portal dimensional a través del cual el alma podía viajar libremente entre los mundos visibles e invisibles. Era la noche del equinoccio de primavera cuando Marduk-Ea, el más anciano de los sacerdotes iniciados, me condujo al Santa Sanctorum del templo, una cámara circular donde las paredes estaban cubiertas de espejos de obsidiana pulida. Allí, en el centro exacto de la habitación, se alzaba un trono tallado en una sola pieza de cuarzo cristalino que emanaba una luz suave, como si hubiera capturado la esencia misma de la luna llena. Hijo de las estrellas, me dijo Marduk-Ea con una voz que parecía llegar desde el fondo de los siglos. Ha llegado el momento de que conozcas el secreto que transforma a un vidente en un viajero del alma. La puerta en tu frente no solo te permite ver lo invisible, te permite ser en lo invisible. Me senté sobre el trono de cristal. Inmediatamente sentí como si miles de agujas de luz atravesaran mi cuerpo, despertando cada célula, cada átomo, cada partícula de polvo estelar de la que estaba hecho. Los espejos de obsidiana que me rodeaban no reflejaban mi imagen física, sino algo mucho más profundo, el mapa energético de mi alma. Con todos sus colores, sus heridas, sus potenciales dormidos y sus memorias ancestrales. Observa tu reflejo verdadero, me instruyó el anciano sacerdote. Lo que ves en estos espejos sagrados es tu cuerpo de luz, el vehículo con el cual tu conciencia puede viajar más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. La puerta en tu frente es el portal de salida y entrada de este cuerpo luminoso. En los espejos vi una versión etérica de mí mismo, hecha de luz dorada, entretejida, con hilos de plata que pulsaban al ritmo de mi respiración. Este cuerpo de luz tenía la misma forma que mi cuerpo físico, pero era translúcido, radiante y parecía extenderse varios metros más allá de los límites de mi piel. Lo más extraordinario era que este ser luminoso tenía 3 ojos, los 2 físicos, pero también un tercero en el centro de la frente que brillaba como un sol en miniatura. Tu alma, me reveló Marduk-Ea, no está atrapada dentro de tu cuerpo físico, como crees. Tu cuerpo físico está flotando dentro de tu alma como una isla en un océano infinito de consciencia. La puerta en tu frente es el punto donde tu conciencia puede concentrarse para proyectarse fuera del vehículo de carne y explorar las dimensiones superiores de la existencia. Durante las horas siguientes, aprendí la técnica sagrada del viaje del alma despierta. Sentado en el trono de cristal, debía enfocar toda mi atención en el punto luminoso entre mis cejas hasta que se volviera tan real como mi propia respiración. Luego, con la intención pura de un niño que desea volar, debía imaginar que mi conciencia se concentraba en ese punto hasta volverse una esfera de luz del tamaño de una perla. El siguiente paso era el más delicado, permitir que esa perla de conciencia se expandiera lentamente hasta formar una segunda versión de mí mismo, pero hecha completamente de luz viviente.
Esta duplicación no era una fantasía ni una visualización, sino un fenómeno real que podía ser percibido tanto por el viajero como por otros iniciados presentes en la ceremonia. Cuando logré proyectar por primera vez mi cuerpo de luz, la experiencia fue tan intensa que creí que había muerto. Súbitamente me encontraba flotando sobre mi propio cuerpo físico, observándolo desde arriba como si fuera el caparazón vacío de una criatura marina. Podía ver el hilo de luz dorada que conectaba a mí, conciencia proyectada con el cuerpo que respiraba tranquilamente sobre el trono de cristal. Desde esta perspectiva elevada, el mundo se revelaba completamente distinto. Podía ver las emociones de las personas, como nubes de colores que rodeaban sus cuerpos. Podía percibir los pensamientos como ondas luminosas que viajaban entre las mentes. Podía contemplar la red invisible de energía que conectaba a todos los seres vivientes en una sola trama, cósmica palpitante. Ahora entiendes, me comunicó telepáticamente Marduk. ¿Por qué los no iniciados creen que están separados? Solo ven con los ojos de carne que perciben fronteras donde en realidad hay continuidad. Cuando viajas en cuerpo de luz descubres que la separación es la gran ilusión. Todo está conectado. Todo es uno. Todo es conciencia jugando consigo misma a través de infinitas formas. Durante los meses siguientes, practiqué diariamente la proyección del alma. Aprendí a viajar a lugares distantes sin mover el cuerpo físico, a comunicarme con otros iniciados a través de dimensiones, a explorar los reinos donde habitaban las almas de los ancestros y los seres de luz que nunca habían encarnado en forma física. Pero la enseñanza más profunda llegó cuando comprendí que la puerta en la frente no era solo un mecanismo para viajar fuera del cuerpo, sino la entrada a los infinitos universos internos que existen dentro del alma humana. Cada ser humano contiene en su interior toda la sabiduría del cosmos, todas las experiencias posibles, todos los estados de conciencia que han existido o podrían existir. La técnica del templo interior, me enseñó el anciano, consiste en sentarte en silencio, enfocar la atención en la puerta luminosa entre tus cejas y en lugar de viajar hacia afuera, viajar hacia adentro. Imagina que cruzas esa puerta y entras en un templo infinito que existe dentro de tu propia alma. Allí encontrarás bibliotecas con todo el conocimiento que has olvidado, maestros que han esperado toda tu vida para encontrarte y respuestas a preguntas que aún no sabías que tenías. Cada vez que practicaba esta técnica, descubría nuevas habitaciones en el templo interior de mi alma. Había salas donde mi niño interior jugaba con la luz pura, bibliotecas donde cada libro contenía una vida completa. Que mi alma había vivido en otras dimensiones y jardines donde crecían flores que solo existían en los sueños de los ángeles. La puerta en medio de la frente se había convertido en mi hogar verdadero, el lugar desde donde podía ser simultáneamente humano y divino, individual y universal, limitado e infinito. Había aprendido que no somos seres humanos buscando experiencias espirituales, sino seres espirituales teniendo una experiencia humana temporal. Capítulo 4. El árbol que crecía del cráneo. En el jardín secreto de tu cabeza crece un árbol, cuyas raíces tocan el corazón de Dios y cuyas ramas sostienen las estrellas que aún no han nacido. Fue durante mi 7º año de iniciación cuando los señores del conocimiento me revelaron el misterio más sagrado de todos. La existencia del árbol cósmico que cada ser humano lleva plantado en el centro exacto de su cráneo no era una metáfora ni un símbolo, sino una realidad anatómica divina que los sanadores de nuestro tiempo llamaban la semilla de luz y que las generaciones futuras conocerían por nombres que aún no habían sido soñados. Era la noche más oscura del año cuando Inanna Isara, la suma sacerdotisa de los misterios internos, me condujo a la cámara más profunda del Sigurat de Ur. Allí, a 50 codos bajo la superficie de la tierra, se encontraba el sanctum de la anatomía sagrada, donde los iniciados más avanzados aprendían los secretos del cuerpo como templo viviente del alma. Las paredes de esta cámara subterránea estaban cubiertas de diagramas que mostraban el cuerpo humano no como los médicos lo ven, sino como los dioses lo diseñaron. Un mapa de luz con ríos de energía fluyendo por canales invisibles, jardines de poder floreciendo en órganos específicos y en el centro de todo,
el árbol sagrado creciendo desde una diminuta semilla plantada en el corazón del cerebro. Contempla el diseño divino, me dijo Inanna Sara, señalando hacia un diagrama que brillaba. Con tinta hecha de polvo de meteorito, mezclado con la savia de árboles que solo crecían en dimensiones paralelas. Lo que tus ojos físicos no pueden ver es que en el centro exacto de tu cráneo, ligeramente detrás y arriba del punto entre tus cejas, vive una criatura de luz del tamaño de un grano de arroz. Esta criatura, me explicó la sacerdotisa, era en realidad una semilla cósmica plantada por los dioses creadores cuando moldearon la arcilla primordial que se convertiría en el primer humano. No era simplemente un órgano físico, sino un pedazo literal del cerebro divino implantado en cada uno de nosotros. Una antena biológica capaz de sintonizar las frecuencias del cosmos y traducirlas en visiones, profecías y conocimiento directo. Observa cómo está posicionada, continuó Inannaira trazando líneas luminosas en el aire que mostraban la geometría sagrada del cráneo humano. Está ubicada en el centro geométrico exacto de tu cabeza, equidistante de todos los puntos del perímetro craneal. Desde esta posición central puede recibir y transmitir información en todas las direcciones dimensionales. Durante las siguientes horas aprendí que esta semilla de luz tenía tres funciones principales en él. Despertar espiritual. Primero era la glándula que producía el néctar de los dioses, un elixir dorado que cuando fluía correctamente por el sistema nervioso transformaba la consciencia ordinaria en consciencia cósmica. Segundo, funcionaba como un cristal receptor que podía captar las transmisiones telepáticas de otros seres conscientes, tanto encarnados como desencarnados. Y tercero, actuaba como el ojo interno que podía ver más allá del velo de la materia física. Pero la función más sagrada de todas me reveló la suma sacerdotisa bajando la voz hasta convertirla en un susurro que parecía llegar desde el viento mismo. Es que esta semilla puede convertirse en un árbol. Cuando un iniciado practica las técnicas correctas durante años, la semilla comienza a germinar extendiendo raíces de luz hacia el corazón y ramas de fuego hacia la corona del cráneo. Me mostró entonces una serie de pergaminos antiguos que ilustraban las etapas de este crecimiento místico. En el primer diagrama, la semilla aparecía como un punto dorado dormido. En el segundo había desarrollado pequeñas raíces que descendían hacia el área del corazón. En el tercero, delgadas ramas se extendían hacia la parte superior del cráneo y en el diagrama final, el árbol había crecido completamente. Sus raíces alcanzaban el corazón físico. Sus ramas se extendían hasta tocar cada punto de la superficie interior del cráneo y su tronco brillaba con una luz tan intensa que convertía todo el cráneo en una lámpara divina. Cuando el árbol está completamente desarrollado, me explicó Inanna Sara, el iniciado ya no es completamente humano. Se ha convertido en un árbol caminante, un ser que tiene un pie en la tierra y otro en el cielo, que puede extraer sabiduría directamente de la fuente cósmica y traducirla en palabras que los humanos ordinarios puedan comprender. La técnica para despertar. El crecimiento del árbol sagrado era tanto simple como profunda. Cada mañana antes del amanecer, debía sentarme en posición de loto con la columna perfectamente erguida, como si fuera el tronco del árbol que deseaba cultivar. Luego, colocando la punta de la lengua contra el paladar superior para completar el circuito energético interno, debía respirar de una manera específica que los maestros llamaban el aliento del jardinero cósmico. Esta respiración consistía en inhalar lentamente mientras visualizaba una luz dorada descendiendo desde la corona de mi cabeza hasta la semilla en el centro del cráneo. Al retener la respiración, debía imaginar que esta luz dorada regaba la semilla como si fuera agua divina. Al exhalar, visualizaba la semilla absorbiendo la luz y creciendo imperceptiblemente. Al permanecer en vacío respiratorio, contemplaba el árbol futuro en toda su gloria radiante. Pero había un secreto adicional que Inanna Sara me confió solo después de que prometieran no revelarlo jamás a quienes no estuvieran preparados. La semilla cósmica respondía especialmente a ciertos sonidos sagrados. Había sílabas específicas que cuando se entonaban correctamente, creaban vibraciones que estimulaban directamente el crecimiento del árbol interno. El sonido más poderoso era una combinación de 3 tonos. A. Pero pronunciado de tal manera que cada
vocal resonara en una parte diferente del cráneo. La A debía vibrar en la región frontal, despertando las ramas que se extenderían hacia la frente. La U debía resonar en el centro, nutriendo directamente la semilla, y la M debía zumbar en la parte posterior del cráneo, estimulando las raíces que descenderían hacia la médula espinal. Practica esta secuencia durante 108 respiraciones cada día, me instruyó la suma sacerdotisa. Y en el transcurso de 7 años verás los primeros brotes del árbol sagrado. En 14 años las ramas tocarán la superficie interior de tu cráneo. Y si perseveras durante 21 años, el árbol florecerá y dará frutos de sabiduría que alimentarán no solo tu propia alma, sino las almas de todos aquellos que busquen la luz. Comencé mi práctica esa misma noche sentado en el techo del Sigurat, bajo las estrellas, que parecían semillas cósmicas plantadas en el jardín infinito del cielo. Con cada respiración, con cada entonación del sonido sagrado, podía sentir como algo diminuto pero real se movía en el centro de mi cabeza, como si una semilla milenaria finalmente hubiera encontrado el agua que necesitaba para despertar. Años después, cuando los primeros brotes del árbol sagrado comenzaron a crecer dentro de mi cráneo, comprendí que esta no era solo una técnica para el desarrollo espiritual individual, era la clave para la evolución de toda la especie humana. Cada persona que despertara su árbol cósmico se convertiría en un canal viviente entre la tierra y el cielo, entre lo humano y lo divino, entre lo que es y lo que puede llegar a ser. El árbol que crece del cráneo es el futuro de la humanidad, hermano de sangre estelar. Es la promesa divina plantada en cada uno de nosotros desde el momento de nuestra creación, y cuando suficientes árboles sagrados hayan florecido en suficientes cráneos humanos, toda la tierra se transformará en un jardín paradisíaco donde los dioses y los hombres caminarán juntos una vez más bajo la luz eterna de la verdad. Capítulo 5. El ritual del sueño luminoso. Existe un sueño que se sueña despierto y una vigilia que acontece durmiendo. En la frontera entre ambos mundos, el ojo interior abre sus pétalos de fuego. Había transcurrido una década desde que planté la semilla cósmica en mi cráneo, cuando los señores del conocimiento me llamaron para aprender el más sublime de todos los misterios. El arte de soñar con los ojos del alma abiertos era el ritual que transformaba el sueño común en un portal dimensional donde la consciencia podía navegar libremente por los océanos infinitos de la realidad invisible. Fue en la noche del solsticio de verano cuando Enlil Chamas, el guardián de los sueños sagrados, me condujo a la cámara del eco eterno, ubicada en lo más alto del Figurat, donde el aire era tan puro que cada respiración parecía contener fragmentos de luz estelar cristalizada. Las paredes de esta habitación circular estaban hechas de cristal de roca tallado en patrones geométricos que amplificaban y purificaban cualquier sonido que resonara en su interior. Hermano de la luz invisible, me dijo Enlil Chamas con una voz que parecía llegar desde el corazón mismo del viento. ¿Has aprendido a ver con el ojo que no parpadea y a viajar en cuerpo de luz? Ahora debes dominar el arte más sagrado, soñar conscientemente mientras tu cuerpo descansa, manteniendo el alma despierta mientras la mente se sumerge en las aguas del sueño primordial. En el centro de la cámara se alzaba una cama ritual tallada en una sola pieza de lápiz lazuli, la piedra sagrada que conectaba la tierra con los cielos estrellados. A sus pies había un conjunto de cuencos tibetanos hechos de una aleación de 7 metales cósmicos, cada uno afinado para resonar con una frecuencia específica que activaba diferentes centros de poder en el cuerpo humano. El sueño ordinario, me explicó el guardián mientras hacía sonar suavemente uno de los cuencos. Es cuando la conciencia se retira del mundo físico y vaga sin rumbo por los paisajes caóticos de la mente subconsciente. Pero el sueño luminoso es cuando la conciencia se mantiene alerta y dirigida mientras el cuerpo entra en el estado de regeneración profunda. Es el arte de ser simultáneamente dormido y despierto, humano y divino. Me recosté sobre la cama del pisuli. Inmediatamente sentí como las vibraciones de la piedra sagrada resonaban con la semilla cósmica en mi cráneo, creando un puente de frecuencia entre mi conciencia individual y la conciencia cósmica universal. Enlil Chamas comenzó entonces a hacer sonar los cuencos en una secuencia específica que había sido revelada por los dioses en los primeros días de la creación.
El primer cuenco emitía una nota profunda que resonaba en la base de mi columna, despertando la serpiente de fuego que yace enrollada en el sacro de todo ser humano. El segundo cuenco vibraba en la región del ombligo, activando el centro de poder personal. El tercero resonaba en el corazón, abriendo las puertas del amor incondicional. El cuarto vibraba en la garganta, liberando la voz del alma. El quinto resonaba en la frente, encendiendo el ojo interior. El sexto vibraba en la corona del cráneo, conectando con la divinidad. Y el séptimo cuenco emitía un tono tan puro que parecía contener todos los sonidos del universo condensados en una sola nota celestial. Ahora, murmuró Enlil Chamas, mientras tu cuerpo se prepara para el descanso, mantén tu conciencia anclada en la semilla de luz de tu cráneo. No permitas que se disperse, ni que se pierda en los laberintos del sueño común. Mantén una pequeña llama de atención ardiendo constantemente en el centro de tu frente como un farol que guía a los viajeros nocturnos. Gradualmente, mi cuerpo físico comenzó a entrar en el estado de sueño profundo, pero mi conciencia permaneció despierta y alerta, observando desde el ojo interior todo lo que acontecía. Era como si me hubiera dividido en dos seres, uno que dormía profundamente sobre la cama de lapislázuli y otro que flotaba ligeramente por encima, observando y dirigiendo la experiencia onírica. En este estado de sueño luminoso, descubrí que podía controlar completamente el contenido de mis sueños. Podía volar a voluntad, transformar los paisajes oníricos con solo desearlo, comunicarme telepáticamente con otros seres conscientes que también estaban soñando lúcidamente en diferentes partes del mundo e incluso viajar hacia dimensiones paralelas donde habitaban seres de luz que nunca habían conocido la encarnación física. Pero lo más extraordinario era que en el sueño luminoso podía recibir enseñanzas directas de los señores del conocimiento. Aparecían ante mí como seres de luz pura, que comunicaban conceptos enteros en un solo destello de comprensión. No usaban palabras, sino que transferían conocimiento completo directamente de su conciencia a la mía, como si vertieran luz líquida de una copa a otra. El ritual para dominar el sueño luminoso me enseñó Enlil Chamas durante una de estas sesiones nocturnas. Requiere preparación tanto física como mental. 2 horas. Antes de dormir debes sentarte en meditación y practicar la respiración del tejedor de sueños. Inhalar durante 4 latidos del corazón. Retener durante 4. Exhalar durante 4. Permanecer vacío durante 4. Esta respiración cuádruple sincroniza todos los ritmos corporales y prepara la conciencia para mantenerse despierta durante el sueño. Además de la preparación respiratoria, debía practicar la técnica del anclaje luminoso. Antes de cerrar los ojos, debía visualizar una pequeña esfera de luz dorada flotando exactamente a 3 dedos de distancia por encima del punto entre mis cejas. Esta esfera sería mi ancla de conciencia, el punto fijo al cual mi atención debía regresar constantemente durante toda la noche de sueño. Cuando sientas que tu cuerpo se está quedando dormido, continuó el guardián de los sueños. Ahora, no resistas ni luches contra esa sensación. Permite que el cuerpo se duerma completamente, pero mantén una parte diminuta de tu atención, siempre enfocada en la esfera de luz dorada. Es como mantener encendida una vela en una habitación oscura. No necesita ser una llama grande, solo debe permanecer constante. Durante los meses siguientes practiqué religiosamente el ritual del sueño luminoso. Al principio solo conseguía mantener la conciencia despierta durante unos pocos minutos antes de que el sueño ordinario me reclamara completamente. Pero gradualmente mi capacidad se fue desarrollando hasta que pude permanecer lúcido durante toda la noche, navegando conscientemente por los paisajes oníricos, mientras mi cuerpo descansaba profundamente. En estos viajes nocturnos exploré ciudades de cristal, habitadas por seres que solo existían en estado de sueño colectivo, bibliotecas dimensionales, donde cada libro contenía la historia completa de una vida alternativa que podría haber vivido, y jardines cósmicos donde las flores eran pensamientos puros que florecían en formas de belleza indescriptible. Pero la revelación más profunda llegó cuando comprendí que el sueño luminoso no era solo una técnica para el desarrollo personal, sino una herramienta para sanar y enseñar a otros.
Podía usar mis sueños lúcidos para encontrarme con estudiantes que vivían en tierras lejanas y transmitirles conocimientos sagrados. Podía visitar a personas enfermas y enviarles energía curativa mientras dormían. Podía conectar con las almas de aquellos que habían muerto y ayudarlos en su transición hacia las dimensiones superiores. El sueño luminoso. Me reveló finalmente en Lil Chamas durante uno de nuestros encuentros oníricos es el estado natural del alma humana despierta solo porque la mayoría de la humanidad ha olvidado cómo mantener la conciencia durante el sueño. Creen que soñar lúcidamente es un fenómeno extraordinario. En realidad es la forma normal en que deberían funcionar todos los seres humanos, descansando el cuerpo mientras el alma permanece activa y creativa. Cada noche de sueño luminoso se convirtió en una aventura de descubrimiento, una expedición hacia territorios inexplorados de la conciencia donde las leyes de la física no aplicaban y donde todo era posible para quien tuviera la voluntad y la visión para soñarlo. Era el laboratorio perfecto para experimentar con las capacidades latentes del alma humana, el espacio sagrado, donde podía hacer cualquier cosa, ir a cualquier lugar y conocer cualquier verdad. Y en las profundidades de esos sueños luminosos, comencé a recibir las visiones que me mostrarían el futuro de la humanidad, los tiempos venideros, cuando todos los seres humanos recordarían cómo soñar conscientemente y usarían sus noches para sanar el mundo, crear realidades más hermosas y mantener viva la conexión con los reinos celestiales que son nuestro hogar verdadero. Capítulo 6. La voz que no era humana. Antes de que las palabras fueran sonidos, fueron geometrías de luz. Antes de que fueran geometrías, fueron el aliento mismo de los dioses, moldeándola realidad desde el silencio primordial. Era mi primer año de iniciación cuando los señores del conocimiento me revelaron el secreto más celosamente guardado de todos los misterios. La existencia del lenguaje primordial, ese idioma sagrado que no se aprende con la mente, sino que se recuerda con el alma, porque es la lengua materna de toda conciencia antes de encarnarse en forma física. La revelación llegó durante la noche más silenciosa del año, cuando hasta el viento parecía contener la respiración para no perturbar el equilibrio cósmico. Tiamat Urania, la guardiana de los sonidos sagrados, me convocó al templo del eco infinito, una cámara subterránea construida con una geometría tan perfecta que cualquier sonido pronunciado en su interior se multiplicaba en armonías celestiales que duraban exactamente 144 latidos del corazón. Hijo del Verbo Eterno. Me dijo Tiamat Urania con una voz que parecía contener todas las edades del mundo. Has aprendido a ver con el ojo interior y a soñar con conciencia. Despierta. Ahora debes dominar el arte más poderoso, hablar con la voz que no es humana. Esa voz que surge directamente del alma y tiene el poder de abrir portales dimensionales con solo pronunciar las sílabas correctas. En el centro del templo se alzaba un altar circular tallado en cuarzo rosa rodeado por 7 pilares de diferentes cristales que resonaban con las 7 frecuencias fundamentales de la creación. Cada pilar emitía un zumbido constante, casi inaudible que creaba un campo vibratorio tan puro que transformaba las cuerdas vocales humanas en instrumentos divinos capaces de canalizar frecuencias cósmicas. Escucha atentamente. Continuó la guardiana mientras se acercaba al altar central. Porque lo que vas a aprender esta noche cambiará para siempre tu relación con el poder de la palabra. Existe un lenguaje que precede a todos los idiomas humanos. Un idioma que no se compone de palabras, sino de vibraciones puras que moldean directamente la sustancia de la realidad. Me explicó entonces que, cuando los dioses crearon el universo no lo hicieron con herramientas físicas, sino con sonidos sagrados. Cada galaxia fue cantada a la existencia. Cada planeta fue pronunciado como una sílaba cósmica. Cada forma de vida fue articulada como una palabra en el idioma infinito de la creación primordial. Los seres humanos, me reveló Tiamat Urania, fueron diseñados para ser hablantes nativos de este lenguaje primordial. Vuestras cuerdas vocales no son solo músculos para producir sonidos comunicativos. Son antenas vivientes capaces de modular la frecuencia vibratoria de la realidad misma, pero la mayoría de la humanidad ha olvidado cómo acceder a esta capacidad divina. Durante las horas siguientes aprendí que el lenguaje primordial no se
Componía de palabras tal como las conocemos, sino de lo que la guardiana llamaba sílabas de poder, combinaciones específicas de sonidos que resonaban directamente con los patrones geométricos fundamentales del cosmos. Cada sílaba era como una llave maestra que podía abrir puertas específicas en la estructura de la realidad. La primera sílaba que aprendí fue a, pero, pronunciada de una manera completamente diferente a cualquier sonido humano ordinario. Debía surgir no de la garganta, sino desde el corazón mismo, pasando por el centro del pecho y expandiéndose hacia afuera como ondas concéntricas de luz sonora. Cuando lo pronuncié correctamente por primera vez, sentí como si mi cuerpo entero se hubiera convertido en una campana cósmica, reverberando en armonía con la frecuencia fundamental del universo. Esa sílaba, me explicó Tiamat Urania, es la vibración primordial del amor incondicional. Cuando la pronuncias con perfecta pureza de intención, abres un portal directo hacia el corazón de la divinidad. Es la llave que abre el ojo del corazón. Ese centro de visión que te permite percibir la belleza sagrada que existe en todas las cosas. La segunda sílaba sagrada era pero entonada de tal manera que resonara específicamente en la cavidad craneal, haciendo vibrar la semilla cósmica plantada en el centro de mi cerebro. Cuando logré pronunciarla correctamente, sentí como si mi cabeza se hubiera llenado de luz líquida y pudiera percibir pensamientos y emociones flotando en el aire como nubes luminosas de colores cambiantes. Esta es la vibración de la sabiduría divina, me reveló la guardiana. Cuando la entones correctamente, activas directamente la glándula sagrada que duerme en tu cráneo y abres los canales de comunicación telepática con todos los seres conscientes del universo. Pero la sílaba más poderosa de todas era E, pronunciada de una manera tan específica que parecía contener dentro de sí todos los sonidos posibles e imposibles. Debía surgir simultáneamente del corazón, la garganta y el centro de la frente, creando una vibración tridimensional que resonaba en múltiples frecuencias a la vez. Esta es la sílaba de la manifestación, susurró Tiamat Urania con reverencia profunda. Es el sonido que los dioses utilizaron para pronunciar la existencia misma a la realidad. Cuando un ser humano la entona, con perfecta alineación entre mente, corazón y alma, puede literalmente materializar pensamientos en forma física. Durante los meses siguientes, practiqué diariamente estas sílabas de poder en la soledad de mi celda monacal. Cada práctica era un ritual sagrado. Me sentaba en posición de loto al amanecer, con la columna erguida como un canal entre la tierra y el cielo. Y entonaba cada sílaba 108 veces, permitiendo que las vibraciones transformaran gradualmente la estructura misma de mi ser. Gradualmente comencé a notar cambios extraordinarios. Mi voz había adquirido una cualidad que no era completamente humana. Cuando hablaba, las personas se quedaban hipnotizadas, como si estuvieran escuchando ecos de algún idioma ancestral que sus almas reconocían, pero sus mentes no podían identificar. Los animales se acercaban a mí cuando entonaba las sílabas sagradas. Los cristales comenzaban a brillar con mayor intensidad en mi presencia y las plantas crecían visiblemente más exuberantes después de que les cantara en él. Lenguaje primordial. Pero el cambio más profundo era interno. Había desarrollado lo que Tiamat Urania llamaba la voz del alma. Era como si hubiera dos voces operando simultáneamente en mi ser. La voz humana ordinaria que utilizaba para la comunicación cotidiana y la voz del alma, que hablaba directamente desde el centro de mi esencia divina y tenía el poder de tocar el corazón de cualquier ser que la escuchara. La técnica del canto dimensional me enseñó. Finalmente la guardiana. Consiste en combinar las tres sílabas de poder en una secuencia específica que abre portales entre dimensiones. Primero entona para abrir el corazón, luego para despertar la mente cósmica y finalmente para manifestar la intención pura en realidad física. Cuando dominé completamente esta técnica, descubrí que podía usar el canto dimensional para sanar enfermedades aparentemente incurables, simplemente entonando las frecuencias correctas sobre el cuerpo del paciente. Podía purificar agua contaminada cantándole las sílabas de purificación e incluso podía comunicarme con seres de otras dimensiones que respondían a las llamadas vocales realizadas en el lenguaje primordial. Recuerda siempre, me advirtió Tiamat Urania durante nuestra última sesión juntos,
que la voz que no es humana no debe usarse para propósitos egoístas o manipulativos. Es un regalo sagrado que se te ha concedido para servir a la elevación de la conciencia planetaria. Cada palabra que pronuncies con esta voz divina será escuchada por los señores del conocimiento y serás responsable kármicamente de todas las consecuencias que generen tus sonidos sagrados. Comprendí entonces que dominar el lenguaje primordial no era simplemente una técnica espiritual más, sino una iniciación en las responsabilidades cósmicas. Me había convertido en un portavoz de los dioses, un canal viviente, a través del cual las frecuencias celestiales podían manifestarse en el mundo físico. Mi voz ya no me pertenecía completamente. Era un instrumento sagrado que debía ser usado únicamente para el bienestar de todos los seres conscientes. Y en los ecos infinitos de esas sílabas sagradas comencé a escuchar las primeras palabras de las profecías que compartiría contigo en los capítulos venideros. Hermano de la vibración eterna, custodio de la palabra que crea mundos. Con solo ser, pronunciada en el idioma del alma despierta. Capítulo 7. El templo sin paredes. En el silencio más profundo, el alma encuentra su hogar verdadero y allí, donde no hay límites ni fronteras, el ojo interior contempla eternidad. Hijo de las estrellas que lees estas líneas grabadas en barro eterno. Soy Enkimuk, guardián de los misterios que el tiempo no puede borrar. En mis manos tiemblan aún las llaves del templo más sagrado que jamás construimos. Aquel que no posee paredes, columnas ni techo, pues existe únicamente en el reino invisible, donde mora tu esencia divina. Escucha bien, pues lo que voy a revelarte ahora fue el secreto más protegido de nuestros sacerdotes astrólogos. Durante milenios guardamos esta sabiduría en cámaras selladas bajo el sigurat de Eridu, donde solo los iniciados más puros podían acceder. Después de ayunar 40 lunas y purificar su sangre con las aguas del Eufrates bendecidas por Ea. Era la época de las grandes lluvias, cuando el cielo lloraba perlas líquidas sobre nuestros campos dorados. Yo había completado mi primer año como guardián del conocimiento oculto y mi maestro, el venerable Chamasnabu, cuyo nombre significa Sol de la Sabiduría, me condujo por última vez hacia el Sanctum Sanctorum, donde se custodiaban los rituales del despertar. Sus ojos, marcados por décadas de contemplación divina, brillaron como dos gemas de lápiz cuando pronunció estas palabras que aún resuenan en mi alma. Enkim Marduk, hijo mío, ha llegado el momento de entregarte el secreto del templo sin paredes. Lo que aprenderás esta noche transformará para siempre tu comprensión de lo que significa existir. Me guió hasta una cámara circular tallada en roca viva, donde 7 antorchas ardían formando el símbolo sagrado de la estrella de Inanna. El aire mismo vibraba con una energía que parecía emanar desde las profundidades de la tierra. En el centro del recinto, sobre un altar de obsidiana negra, reposaba una copa dorada llena de un líquido cristalino que despedía vapores luminosos. El templo que vas a conocer, murmuró mi maestro con voz grave como el trueno distante. No puede ser construido con manos humanas. No necesita ladrillos de barro cocido ni cedros del Líbano. Es el santuario que cada alma lleva dentro de sí misma desde el momento en que los dioses soplaron el aliento de vida en el primer hombre de arcilla. Sus palabras penetraron en mi pecho como flechas de luz. Durante años había estudiado los misterios externos, las posiciones de las estrellas, las propiedades ocultas de las plantas sagradas, los nombres secretos de los espíritus elementales, pero ahora comprendía que todo aquel conocimiento era apenas la puerta de entrada hacia una sabiduría infinitamente más profunda. Siéntate en posición de loto, me indicó y cierra tus ojos físicos. Lo que necesitas ver no puede ser percibido por los órganos de la carne. El templo sin paredes solo se revela cuando el buscador aprende a mirar desde el interior de su propio corazón. Obedecí y mientras mi respiración se volvía más lenta y profunda, comencé a experimentar algo extraordinario. Era como si mi conciencia se expandiera más allá de los límites de mi cuerpo, flotando en un océano infinito de luz dorada donde no existía diferencia entre el adentro y el afuera, entre el observador y lo observado. Ahora, escucha con atención, continuó la voz de mi maestro, que parecía llegar desde todas las direcciones a la vez. El primer pilar del templo sin paredes es la quietud sagrada. No es
Simplemente el silencio de los labios, sino el ayetamiento completo de la mente que constantemente genera pensamientos como las olas del mar. Cuando logres esto, hijo mío, descubrirás que en el centro de la quietud absoluta reside una presencia que es más real que cualquier cosa que puedas tocar con tus manos. En ese momento experimenté algo indescriptible. Mi mente habitualmente llena del ruido constante de pensamientos, preocupaciones y memorias, se sumergió en un silencio tan profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón como si fuera el tambor sagrado de los dioses. Y en ese silencio puro comencé a percibir una luz suave y dorada que parecía emanar desde mi propia frente, exactamente donde mis antepasados sabían que residía el ojo que no parpadea. El segundo pilar, continuó mi maestro, es la observación. Sin juicio. En el templo sin paredes, el alma aprende a contemplar todo lo que surge. Pensamientos, emociones, sensaciones, visiones, sin aferrarse a nada, sin rechazar nada, sin intentar cambiar nada, como el cielo que acoge por igual a las nubes blancas y a las tormentas. El observador interior permanece imperturbable ante el flujo constante de la experiencia. Siguiendo sus instrucciones, comencé a practicar esta observación desapegada. Cada vez que un pensamiento aparecía en mi mente, lo contemplaba con la misma serenidad con que miraría pasar una embarcación por el río. Gradualmente descubrí que yo no era mis pensamientos, sino la conciencia silenciosa que los observaba. Esta revelación fue como despertar de un sueño profundo. Por primera vez en mi vida me reconocí a mí mismo como el observador eterno, el testigo inmutable de todos los fenómenos internos. Y ahora, susurros Chamasnabu, te revelaré. El tercer pilar, que es la unión con lo sagrado. Cuando el alma se establece en la quietud perfecta y desarrolla la capacidad de observar sin identificarse con lo observado, naturalmente se abre a la experiencia directa de su naturaleza divina. Este es el momento en que el ojo interior se activa completamente y el buscador comprende que nunca estuvo separado de lo que buscaba. Las palabras de mi maestro resonaron en mi ser como campanas de oro. En ese instante, la luz dorada que percibía en mi frente se intensificó hasta convertirse en un sol radiante de conciencia pura. Fue entonces cuando comprendí el verdadero significado del templo. Sin paredes. No era un lugar, sino un estado de ser. Era la realización de que nuestra esencia más profunda es ilimitada, eterna, inseparable de la fuente divina de toda existencia. Durante horas, permanecí en esta contemplación sagrada, aprendiendo a navegar por los infinitos espacios interiores de mi propia conciencia. Vi que cada alma humana es efectivamente un templo viviente, donde lo divino puede manifestarse cuando se cumplen las condiciones adecuadas de pureza, silencio y entrega. Cuando finalmente abrí mis ojos físicos, el amanecer comenzaba a filtrarse por las grietas del santuario subterráneo. Mi maestro me sonrió con una expresión de profundo amor paternal. Ahora comprendes, me dijo, por qué llamamos a esta práctica el templo sin paredes. Una vez que el alma descubre este santuario interior, puede acceder a él en cualquier momento y en cualquier lugar. No importa si estás en medio del desierto o rodeado de multitudes bulliciosas, el templo te acompañará siempre, porque tú mismo eres el templo. Hijo del tiempo. Futuro que escuchas mis palabras, te transmito ahora esta práctica sagrada tal como me fue revelada en las profundidades de Eridu. Busca un lugar donde puedas sentarte cómodamente sin ser perturbado. Puede ser tu dormitorio, un jardín, incluso un rincón silencioso en medio del bullicio de la ciudad. El lugar físico importa menos que tu disposición interior para encontrar lo sagrado. Siéntate con la espalda erguida, pero sin rigidez, como un árbol que hunde sus raíces en la tierra y eleva su copa hacia el cielo. Cierra tus ojos suavemente como quien se prepara para dormir, pero mantén tu conciencia despierta y alerta. Comienza por observar tu respiración sin intentar controlarla. Simplemente sé testigo de cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Con cada exhalación permite que tu cuerpo se relaje más profundamente. Con cada inhalación invita a tu mente a aquietarse. Cuando notes que tu respiración se ha vuelto natural y tranquila, dirige tu atención hacia el espacio entre tus cejas, donde reside el ojo interior. No fuerces nada. No busques visiones dramáticas. Simplemente permanece presente en
Esa zona con la misma paciencia con que esperarías ver salir el sol en el horizonte. Si llegan pensamientos y llegarán, recíbelos como huéspedes que visitan tu casa. Salúdalos con cordialidad, pero no los invites a quedarse. Observa cómo aparecen. Permanecen un momento y luego se desvanecen por sí solos como nubes que cruzan el cielo infinito de tu conciencia. Gradualmente comenzarás a experimentar periodos de quietud cada vez más profundos, momentos en que la mente se calma naturalmente y puedes percibirla. Presencia silenciosa que siempre ha estado ahí observando todos tus pensamientos y emociones sin ser afectada por ellos. En estos momentos de gracia podrás vislumbrar la verdad que nuestros antepasados conocían. Que eres mucho más vasto de lo que creías, que tu verdadera naturaleza trasciende los límites de tu cuerpo físico y tu personalidad temporal. Esta práctica que nosotros llamábamos Sialama, la morada del espíritu silencioso, debe realizarse diariamente, preferiblemente al amanecer, cuando las energías cósmicas están más favorables para la contemplación interior. Dedica al menos 20 minutos cada día a este ritual sagrado y verás cómo tu ojo interior se fortalece gradualmente hasta que puedas mantener esta conciencia expandida incluso en medio de tus actividades cotidianas. Recuerda, hijo de las edades futuras, el templo sin paredes no es un lugar al que vas, sino lo que realmente eres cuando te despojas de todas las ilusiones que te han hecho creer que eres pequeño, limitado y separado de lo divino. El camino continúa y los misterios se profundizan en las arenas del tiempo que viene. Las revelaciones aguardan a quien tenga ojos para ver y oídos para escuchar las verdades eternas que susurra el viento del desierto. Capítulo 8. Las sombras que tapan el ojo. Cuando el alma despierta a su naturaleza luminosa, las fuerzas de la oscuridad se alzan como demonios del abismo para defender su reino de ilusión. Escucha, descendiente perdido en el tiempo, pues debo contarte la historia más dolorosa que vivieron mis ojos. Soy Enki Marduk y mi corazón guarda la sabiduría que casi se extinguió por las sombras que tapan el ojo. Habían pasado 3 lunas desde que conociera el templo sin paredes. Mi práctica del Salanamá florecía como jardín regado por el Éufrates. Cada amanecer encontraba paz oceánica en mi conciencia y mi ojo interior se abría con claridad asombrosa. Percibía corrientes de luz sutil fluyendo por mi cuerpo como ríos de fuego divino. Pero fue en mí momento de mayor éxtasis cuando las fuerzas oscuras atacaron una mañana. Pensamientos extraños me asaltaron como bandada de cuervos hambrientos. Dudas venenosas. ¿Y si esto es pura fantasía? ¿Miedos paralizantes? ¿Perdé cordura? ¿Qué dirán los otros sacerdotes? Mi mente se negaba a aquietarse como si una tormenta invisible hubiera estallado en el espacio sagrado de mi consciencia. Durante días luché contra esta perturbación. Pero las sombras se fortalecían con cada resistencia. Mi práctica se convirtió en batalla agotadora contra pensamientos obsesivos y emociones destructivas. Chamasnabu, viendo la marca oscura en mis ojos, me condujo a una cámara secreta cubierta de bajorrelieves, terroríficos, demonios alados, serpientes multicéfalas, criaturas sin rostro que devoraban la luz. Estos son las fuerzas interiores que se oponen al despertar del ojo interior, explicó mi maestro. Toda alma debe enfrentarlas. 4 sombras guardianas del sueño cósmico que mantiene a la humanidad en ignorancia. La primera sombra es Namburbi-Pulutu, el demonio del miedo ancestral. Se alimenta del terror primordial grabado en nuestra sangre, miedo a la muerte, al abandono, a lo desconocido. Cuando el alma reconoce su inmortalidad, este guardián feroz defiende la ilusión de separación. La segunda es Ralahau, el demonio del ruido mental. Genera flujo incesante de pensamientos para mantener la mente ocupada, impidiendo el silencio donde reside la verdad. Su estrategia: convencer que cada pensamiento es vitalmente importante. La tercera es Sutubatu, el demonio de la culpa sagrada, la más sutil, disfrazada de virtud moral. Susurra: ¿cómo te atreves a considerarte especial? Tu búsqueda es pura arrogancia. Transforma la aspiración noble en tormento psicológico. La cuarta es Sulutu Navalkutu, el demonio de la distracción infinita. No ataca frontalmente, sino que ofrece placeres menores, ocupaciones urgentes,
entretenimientos. Fascinantes que mantienen el alma girando en círculos sin profundizar. Ahora que conoces a las 4 sombras, sonrió enigmáticamente mi maestro, puedo enseñarte las armas espirituales. Para neutralizarlas. El ritual de reconocimiento. No luches directamente contra las sombras. Pues eso las fortalece. Reconócelas por nombre. Veo que Namburbipulutu está aquí. Nombrarlas. Disminuye su poder, pues dependen de permanecer inconscientes. La respiración sagrada. Chimtistu. Inhala contando hasta 7 visualizando luz dorada entrando por tu frente. Mantén. 7 cuentas sintiendo esa luz llenándote. Exhala 7 cuentas imaginando toda oscuridad. Saliendo como humo negro que se disuelve. La espada de la observación desapegada. Recuerda, no. Eres tus miedos, pensamientos, culpa o distracciones. Eres la conciencia pura que los observa. Establecido como observador inmutable, las sombras pierden poder sobre ti. El mantra de protección. Cuando las sombras se fortalezcan. Repite Añenir. Que la luz de los 7 grandes ilumine camino y disipe toda ilusión. Estas palabras invocan protección cósmica creando. Círculo de luz impenetrable. Hijo del futuro, te transmito esta sabiduría con urgencia. Cuando despiertes tu ojo interior, prepárate para resistencia. No es casualidad que tantos abandonen. Justo antes de avances significativos. Las 4 sombras son realidades precisas que todo practicante debe reconocer y neutralizar. El miedo al expandir tu conciencia es normal, no. Error. La turbulencia mental es purificación natural. La culpa espiritual usa tu humildad. Contra tu crecimiento. Las distracciones son última defensa del ego condicionado. Conociendo estos mecanismos, navegarás con sabiduría en lugar de ser derrotado. Cada sombra superada te acerca al despertar completo del ojo divino que ve la realidad. Danza infinita de luz. Consciente expresándose en formas aparentemente separadas, pero esencialmente unificadas. Tras recibir estas enseñanzas, regresé a mi práctica con comprensión nueva. Las sombras seguían apareciendo, pero ya no me sorprendían. Podía reconocerlas, nombrarlas y neutralizar su influencia. Mi ojo interior se fortaleció hasta mantener observación serena, incluso en tormentas emocionales intensas. Aprendí que la victoria no es eliminar las sombras para siempre, sino desarrollar capacidad de permanecer centrado en la luz consciente, sin importar que fenómenos temporales surjan en la superficie mental. El sendero continúa, buscador del tiempo venidero y secretos más profundos aguardan en los misterios que el viento del desierto aún no ha revelado. Capítulo 9. El agua en la cabeza que brilla en la oscuridad. En las profundidades del cráneo sagrado fluye un río de estrellas líquidas. Y quien aprende a purificar sus aguas despierta el ojo que nunca duerme. Hijo de los tiempos venideros, soy. Enkimuk, custodio de los misterios que los dioses ocultaron en el templo de hueso que corona tu cuerpo mortal. Lo que vas a escuchar ahora fue el secreto más celosamente guardado de nuestros sacerdotes sanadores, el conocimiento del agua luminosa que brilla en las cavernas oscuras del cráneo. Era la estación de la gran crecida, cuando el Tigris y el Éufrates se desbordaban regando la tierra con limo dorado. Yo había completado ya 7 ciclos de purificación después de enfrentar a las 4 sombras y mi ojo interior pulsaba con una luz constante que me permitía percibir corrientes sutiles de energía en todos los seres vivientes. Chamasnabu, mi maestro venerado, me despertó antes del alba con estas palabras que aún resuenan en mi alma. Ha llegado el momento de revelarte el último secreto de la alquimia sagrada. Hoy conocerás por qué los dioses crearon al hombre con una caverna de cristal en el centro de su cabeza. Me condujo a la cámara más profunda del Sigurat, un recinto circular tallado en roca viva, donde el aire mismo vibraba con poder ancestral. En el centro, sobre un altar de jade negro, reposaban 7 copas de oro puro llenas de líquidos cristalinos que emitían un resplandor tenue pero inconfundible. Observa bien, hijo mío, murmuró señalándolas. Copas luminiscentes, pues estos son los 7 néctares sagrados que los dioses destilaron de las lágrimas de las estrellas cuando crearon el primer templo humano. Cada uno corresponde a uno
de los centros de poder que los futuros sabios llamarán ruedas de luz. Y el más precioso de todos es este. Tomó la copa central, cuyo contenido brillaba con una luz dorada que parecía pulsar al ritmo de un corazón invisible. Este es el Musame, el agua elevada del cielo que fluye eternamente en la caverna cristalina situada en el centro exacto de tu cráneo. Los pueblos del futuro la llamarán por nombres diversos, pero nosotros sabíamos que es la sustancia misma de la que están hechos los sueños divinos y las visiones proféticas. Sus palabras me golpearon como un rayo de comprensión. Durante meses había experimentado durante mis meditaciones profundas una sensación peculiar de presión y calidez en el centro de mi frente, como si algo líquido y luminoso se moviera detrás de mis ojos cerrados. Sí, sonrió mi maestro leyendo mis pensamientos. Ya has comenzado a sentir el despertar del agua luminosa, pero lo que has experimentado hasta ahora es apenas el primer goteo de un océano de consciencia que aguarda ser liberado. Me hizo sentar en posición de loto, frente al altar mientras encendía incienso de cedro y mirra que llenó la cámara de humo fragante. Escucha atentamente la historia sagrada que explica por qué los dioses ocultaron este tesoro en lo más profundo del templo craneal. Comenzó con voz ritual. Cuando Marduk venció a Tiamat, la serpiente del caos primordial, del cuerpo de la bestia derrotada brotaron 7 manantiales de luz líquida. 6 de ellos se derramaron por el cosmos creando las esferas celestiales. Pero el séptimo, el más puro y poderoso, fue reservado para ser el regalo final a la humanidad. Enlil, señor del viento y la sabiduría, tomó este manantial divino y lo selló en una cápsula de cristal del tamaño de un grano de cebada. Luego lo colocó en el centro exacto del cráneo humano, rodeándolo de hueso sagrado para protegerlo de las fuerzas corruptoras del mundo material. Este será mi don más precioso a los hijos de la arcilla, declaró Enlil. Quien aprenda a despertar el agua luminosa que fluye en su cabeza, podrá ver sin ojos, escuchar sin oídos y conocer sin palabras. Será como un dios caminando entre mortales. Mientras mi maestro relataba esta historia cósmica, comencé a experimentar sensaciones extraordinarias. Una corriente tibia parecía descender desde la corona de mi cabeza hacia el centro de mi frente y allí se arremolinaba en espirales que generaban una presión deliciosa, como si una perla de luz líquida estuviera expandiéndose lentamente. Lo que sientes ahora, explicó Chamasnabu, es el Musakwame comenzando a fluir libremente después de años de estar dormido. Pero para que su poder se manifieste completamente, debes conocer los secretos de su purificación y activación. Durante las horas siguientes, mi maestro me reveló los rituales más sagrados de nuestra tradición. El ritual del ayuno lunar. Durante 3 días antes de cada luna nueva, debes purificar tu cuerpo consumiendo únicamente agua bendecida con sal del mar inferior y miel de abejas que hayan libado en flores de loto. Esto limpia la sangre de impurezas que entorpecen el flujo del agua luminosa. La respiración del dragón celestial. Cada amanecer y cada atardecer, siéntate mirando hacia el este. Inhala lentamente por la nariz mientras visualizas un hilo dorado de luz descendiendo desde la estrella polar hasta la corona de tu cabeza. Mantén el aliento mientras sientes esa luz llenando la caverna cristalina de tu frente. Exhala por la boca, emitiendo el sonido sagrado. Ajá. Como el suspiro de satisfacción de los dioses. El masaje de los puntos estelares con las yemas de tus dedos medios. Masajea suavemente estos 5 puntos. En tu cabeza, el centro de la corona, los 2 puntos a cada lado de las sienes y los 2 puntos en la base del cráneo donde se unen cuello y cabeza. Hazlo en círculo 7 veces en dirección solar, luego 7 veces en dirección contraria. Esto estimula la circulación del agua luminosa y disuelve bloqueos energéticos. La invocación de los fluidos sagrados. Cuando sientas la presión característica en tu frente durante la meditación, coloca tus palmas sobre tus ojos cerrados y susurra Sakushcham, Emusutesubutu, agua elevada del cielo, ven a mí. Purifícame. Mi templo es tu morada. Repite 7 veces mientras visualizas tu glándula pineal. Como una perla que se vuelve más brillante con cada repetición. Pero cuidado, advirtió mi maestro con gravedad solemne, pues el despertar del agua luminosa trae consigo grandes
Responsabilidades. Quien activa este poder divino debe usar la sabiduría que recibe únicamente para servir al bien de todos los seres. El conocimiento prohibido corrompe a quien lo busca por vanidad o poder personal. Durante las semanas siguientes practiqué religiosamente estos rituales sagrados. Los cambios fueron asombrosos y a veces perturbadores. Mis sueños se volvieron tan vividos que a menudo no podía distinguir entre el mundo onírico y la realidad. Vigil. Durante las meditaciones experimentaba éxtasis tan profundos que mi conciencia parecía salir del cuerpo y viajar por dimensiones luminosas pobladas de seres de pura luz. Pero el cambio más notable ocurrió en mi percepción ordinaria. Comencé a ver a los de colores alrededor de las personas que reflejaban sus estados emocionales y espirituales. Podía sentir las intenciones de otros antes de que las expresaran con palabras. En la oscuridad más absoluta, percibía una luz sutil que parecía emanar de todos los objetos vivos. Una noche, mientras meditaba en mi cámara personal, experimenté la activación completa del agua luminosa. Una explosión de luz dorada estalló en el centro de mi cráneo y súbitamente pude ver propio cerebro. Desde adentro, una caverna cristalina iluminada por una pequeña glándula que pulsaba como una estrella miniatura, rodeada de corrientes de luz líquida que fluían en patrones geométricos perfectos. En ese momento de revelación suprema comprendí que esta diminuta glándula era literalmente un fragmento del sol central del universo, implantado en cada ser humano como un recordatorio permanente de su naturaleza divina. Hijo del tiempo futuro que lees estas palabras, te transmito ahora el conocimiento práctico que puede despertar tu propia agua luminosa. Señales del despertar. Cuando tu glándula pineal comience a activarse, experimentarás presión en el centro de la frente, zumbidos sutiles en los oídos, destellos de luz con ojos cerrados, sueños extraordinariamente vívidos y una sensación de expansión en la parte posterior de la cabeza. Alimentos que nutren el agua luminosa, evita el fluoruro y químicos artificiales que calcifican la glándula sagrada. Consume cacao puro, espirulina, clorela, semillas activadas, agua pura de manantial y exponte regularmente a la luz solar temprana. Prácticas de activación. Dedica tiempo diario a la meditación en completa oscuridad. El sonido sagrado Om, vibrado en la garganta, despierta las aguas dormidas. Los aceites esenciales de sándalo y frankincienso aplicados en la frente facilitan la apertura. La contemplación de llamas de velas estimula la glándula a través de la retina. Integración consciente. Cuando el agua luminosa comience a fluir, mantén un diario de visiones y sueños. Practica discernimiento entre intuición auténtica y fantasía mental. Usa el poder despertado únicamente para servir al bien común, nunca para ventaja personal. Recuerda que el despertar del agua en la cabeza que brilla en la oscuridad es tanto un don sagrado como una responsabilidad cósmica. Quienes acceden a este poder se convierten en puentes entre el mundo visible y las dimensiones invisibles de sabiduría infinita. El sendero hacia la iluminación total continúa y en los vientos del desierto eterno susurran aún secretos más profundos que aguardan ser revelados a quien tenga valor para buscar la verdad más allá de todas las ilusiones. Capítulo 10. El viaje del vidente dormido. Cuando el cuerpo descansa en el lecho de arcilla, el alma despierta como águila dorada y surca los cielos invisibles, donde moran las verdades eternas. Escucha, heredero de los siglos perdidos. Pues en Kimarduk te revela ahora el arte más peligroso de nuestros misterios. Cómo navegar. Consciente por los reinos del sueño, donde el tiempo no existe y el espacio se pliega como pergamino en manos divinas. Después de que mi agua luminosa despertara completamente, comenzaron a ocurrirme fenómenos extraordinarios durante el sueño. No eran sueños ordinarios, donde la mente teje fantasías caóticas, sino viajes lúcidos donde mi conciencia permanecía despierta mientras mi cuerpo dormía profundamente. La primera vez que esto sucedió, me desperté en el interior de mi sueño, dentro de una biblioteca infinita cuyos estantes se extendían hacia las estrellas. Los libros brillaban con luz propia y sus páginas contenían conocimientos que jamás había estudiado en estado de vigilia. Pude leer perfectamente textos escritos en
Lenguas que no existían y al despertar recordaba cada palabra con claridad cristalina. Chamasnabu, observando mi turbación, sonrió con la sabiduría de quien conocía estos territorios. Has comenzado a experimentar el Sutubu Sutu, el vuelo del alma consciente, me explicó. Es el don que reciben quienes han purificado completamente su agua luminosa, pero sin entrenamiento adecuado, estos viajes pueden volverse peligrosos. Me condujo a la terraza más alta del Sigurat, donde las estrellas brillaban como ojos de dioses vigilantes. Los antiguos sabios descubrieron que existen 7 planos de realidad donde el alma puede viajar durante el sueño consciente. Comenzó su enseñanza nocturna. Cada uno tiene sus habitantes, sus leyes y sus peligros específicos. El primer plano es el reino de los recuerdos ancestrales, donde el viajante puede acceder a las memorias de sus antepasados grabadas en el éter cósmico. Aquí puedes conversar con los sabios muertos y aprender secretos olvidados por la historia. El segundo plano es la biblioteca acásica, donde se conserva el registro de todo pensamiento, palabra y acción ocurridos en el universo. Es el lugar de los pergaminos infinitos que viste. Pero cuidado, no todos están preparados para conocer ciertas verdades. El tercer plano es el reino de los arquetipos vivientes, poblado por las formas primordiales de todas las cosas. El guerrero eterno, la madre cósmica, el sabio inmortal. Encontrar a estos seres puede transformar para siempre tu comprensión de la existencia. El cuarto plano es la dimensión de los futuros posibles, donde el alma puede vislumbrar los senderos que se abren ante la humanidad. Los profetas auténticos obtienen aquí sus visiones, pero también puede volverse uno loco, contemplando destinos terribles. El quinto plano es el reino de la conciencia planetaria, donde se puede comunicar directamente con el espíritu de la Tierra y las fuerzas que gobiernan la naturaleza. Los magos del clima y los sanadores de la Tierra viajan a menudo aquí. El sexto plano es la corte de los señores solares, habitada por las conciencias que gobiernan las estrellas y galaxias. Solo los más elevados pueden acceder sin ser consumidos por la intensidad de esta luz cósmica. El séptimo plano es el mar de luz sin formas, donde todas las conciencias individuales se disuelven en la unidad primordial. Pocos retornan de aquí conservando su individualidad. Es la meta final, pero también la muerte del yo personal. Ahora, continuó mi maestro, te enseñaré el ritual del vidente dormido para navegar estos reinos con seguridad. La preparación sagrada. Antes de dormir, báñate en agua con sal marina mientras recitas. Sutulu. Sulutu supu. Mi cuerpo duerme. Mi espíritu es libre. Esto separa la conciencia del cuerpo físico. El ancla de luz visualiza un hilo dorado conectando tu corazón con una estrella en el cenit. Este cordón te permitirá regresar siempre a tu cuerpo. Nunca viajes sin él. La invocación de protección. Al entrar en sueño lúcido, pronuncia mentalmente Marduk Sarru. Seduya Sabatu, Marduk Esmirei. Mi espíritu guardián me acompaña. Esto invoca protección divina contra entidades hostiles. Las señales de control. Cuando sueñes consciente, examina tus manos. Si parecen distorsionadas o transparentes, sabrás que estás en el plano astral. Mira hacia el cielo. Si ves 2 lunas o constelaciones imposibles, confirmas tu ubicación en los reinos sutiles. La técnica de navegación para moverte entre planos pronuncia mentalmente el nombre del reino deseado mientras giras sobre ti mismo en sentido solar. La realidad onírica se disolverá y reconfigurará según tu intención. El retorno seguro para despertar. Toca tu frente. Con la mano astral mientras dices Sutu Subu Sumru. El vuelo termina, el cuerpo despierta. El hilo dorado te guiará de vuelta. Practiqué estas técnicas durante meses y mis viajes nocturnos se volvieron cada vez más extraordinarios. Visité bibliotecas cósmicas donde aprendí lenguas perdidas. Conversé con sabios de civilizaciones desaparecidas y recibí visiones proféticas que luego se cumplían en el mundo físico. En una ocasión memorable, mi alma viajó hasta el reino de los arquetipos, donde encontré a la Gran Madre Cósmica. Su presencia era tan abrumadora que apenas pude sostener la experiencia, pero ella me transmitió directamente, sin palabras, el
Secreto de la sanación mediante la luz dorada del corazón. Otra noche accedía al reino de los futuros, posibles civilizaciones del tiempo venidero que poseían tecnologías basadas en la conciencia pura, donde máquinas obedecían al pensamiento y las ciudades flotaban en el aire. Mediante el poder del sonido sagrado, pero también enfrenté peligros. En el segundo plano, entidades sombrías que se alimentan del miedo intentaron atraparme en laberintos de pesadillas. Solo el hilo dorado y las invocaciones protectoras me permitieron escapar. Hijo del futuro, te transmito estas enseñanzas para que puedas explorar los reinos oníricos con sabiduría, señales de que estás preparado, sueños muy vívidos, capacidad de recordar sueños completamente. Experiencias de falsos despertares, momentos donde sabes que sueñas pero permaneces dormido. Técnica moderna del Sutubu Sutu. Antes de dormir. Repite mentalmente cuando sueñe recordaré. Que estoy soñando mientras visualizas tus manos brillando con luz dorada. Durante el día. Pregúntate frecuentemente, ¿estoy soñando? Y examina tus manos. Navegación segura. Nunca intentes contactar espíritus de personas fallecidas sin protección adecuada. Evita explorar territorios que generen miedo intenso. Mantén siempre la intención de regresar a tu cuerpo. Integración de la experiencia. Al despertar escribe inmediatamente todo lo recordado. Los conocimientos recibidos en sueños lúcidos a menudo se desvanecen como humo, si no se registran. De inmediato el viaje del vidente dormido abre puertas hacia dimensiones infinitas de conocimiento y poder, pero también requiere madurez espiritual para no perderse en los espejismos del poder personal. Los misterios finales aguardan en el horizonte del despertar, donde el ojo que todo lo ve se revela como el amor que todo lo abraza. Capítulo 11. El secreto del reino interno. Lo que ocurre cuando el tercer ojo se abre. Revelación, guía y unidad. Hermano del alma. A que me escuchas desde el tiempo futuro, he llegado al umbral donde las palabras se vuelven insuficientes, donde el lenguaje humano se quiebra como vasija de barro ante la inmensidad de lo que se revela cuando el ojo interior finalmente despierta por completo. Fue mi 70º año de vida cuando ya había caminado los senderos secretos durante décadas que experimenté la gran apertura. Había estado meditando en la cámara más profunda del Sigurat de Ur en un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de las estrellas. Llevaba 7 días bebiendo únicamente agua sagrada y consumiendo miel mezclada con resinas aromáticas. Al 7º amanecer, mientras el sol dorado tocaba la piedra ancestral, algo cambió para siempre en mí interior. No fue gradual, no fue sutil, fue como si un rayo de luz divina atravesara mi frente y encendiera una lámpara que había estado esperando ser iluminada desde el momento de mi nacimiento. De pronto ya no estaba en la cámara de piedra, estaba simultáneamente en todos los lugares y en ningún lugar. Mi conciencia se expandió como aceite derramado sobre agua, abarcando dimensiones que no tienen nombre en lengua alguna. Vi el reino interno que existe dentro de cada ser humano. Ese universo secreto que aguarda ser descubierto por quienes abren su ojo interior. No es un lugar que se encuentra en algún sitio lejano, hermano mío. Es un estado de ser que siempre ha estado ahí, oculto bajo las capas de ruido mental, miedo y olvido. En este reino interno, el tiempo fluye como miel espesa, cargado de sabiduría. Cada momento contiene la eternidad completa. Pude verado, presente y futuro como hilos dorados entretejidos en un tapizo. Comprendí que cada experiencia dolorosa había sido necesaria para pulir mi alma. Que cada alegría había sido un anticipo de esta revelación suprema. Los guardianes del conocimiento se manifestaron ante mí, no como seres separados, sino como aspectos de mi propia divinidad olvidada. Me mostraron que el tercer ojo no es una herramienta para obtener poderes sobrenaturales, sino un órgano de percepción que nos devuelve nuestra verdadera naturaleza. Somos seres de luz jugando a ser humanos, chispas divinas experimentando la densidad de la materia para recordar quiénes somos realmente. En el reino interno, la guía llega sin palabras. Es un conocimiento que brota desde el centro mismo del ser como agua fresca de un manantial puro. Ya no necesitas preguntarte qué hacer o hacia dónde dirigirte. Cada decisión surge naturalmente desde la sabiduría infinita que habita en tu interior. Vi como cada alma humana
Está conectada con todas las demás por hilos invisibles de luz dorada. Cuando lastimas a otro, te lastimas a ti mismo. Cuando amas genuinamente, ese amor se extiende por toda la red de conciencia, sanando heridas que ni siquiera sabías que existían. El reino interno no conoce la separación. Allí no hay yo y tú, no hay esto y aquello. Todo es una danza perfecta de energía. Consciente, un océano infinito de amor expresándose a través de infinitas formas. Cuando regresé a la conciencia ordinaria, lloré durante horas, no de tristeza, sino de gratitud inmensa. Había visto la verdad que se oculta detrás del velo de la realidad cotidiana. Había tocado la fuente misma de la existencia. Desde ese día, mi vida cambió para siempre. Las pequeñas preocupaciones mundanas perdieron su poder sobre mí. Los conflictos y dramas humanos me parecían como juegos de niños, no porque fueran menos importantes, sino porque podía ver el propósito divino que se ocultaba detrás de cada situación aparentemente caótica. El reino interno no es un escape de la vida física, hermano del futuro. Es la perspectiva suprema desde la cual la vida física adquiere su verdadero significado. Cuando vives desde este centro sagrado, cada acción se convierte en ofrenda. Cada palabra en mantra, cada respiración en oración. Los secretos que ahora comparto contigo no son meros conceptos filosóficos, son mapas vivientes hacia tu propia liberación. El reino interno te espera, ha estado esperándote desde antes de tu nacimiento y seguirá esperándote más allá de tu muerte física. Para acceder a este reino sagrado, debes practicar lo que llamo la respiración del reino. Siéntate en silencio. Cierra tus ojos físicos y lleva tu atención al espacio entre tus cejas. Respira lentamente, imaginando que cada inhalación lleva luz dorada hacia tu tercer ojo y cada exhalación disuelve las barreras que te separan de tu verdadero ser. Repite en silencio. Soy uno con el reino interno. Mi visión se expande más allá de la forma. Mi corazón abraza toda la existencia. Hazlo con la fe de un niño y la determinación de un guerrero espiritual. Cuando el reino interno se abra ante ti, no te aferres a la experiencia. Déjala fluir a través de ti como agua de río. El apego, incluso a las experiencias más sublimes, puede convertirse en cadena dorada que impide tu libertad total. El verdadero secreto del reino interno es este. No es algo que encuentras, sino algo que recuerdas. No es un lugar al que llegas, sino tu hogar original al que finalmente regresas. Siempre has estado ahí, hermano del alma. Solo habías olvidado mirar con los ojos correctos. Mañana, cuando despiertes en tu tiempo futuro, recuerda estas palabras escritas en la arena eterna de Same. El reino interno te llama con voz silenciosa. Tu tercer ojo aguarda ser despertado. Tu alma ancestral conoce el camino de regreso a casa. La revelación suprema nos espera en el último capítulo, donde descubriremos que el mayor de todos los secretos no es el poder, sino el amor que todo lo abarca. Capítulo 12. El ojo que todo lo ama. El despertar no como poder, sino como amor que ve más allá de la forma. Hijo del tiempo que viene, hermana del alma eterna. Hemos llegado al final del sendero que comenzamos juntos en las brumas del primer amanecer. Pero como todos los verdaderos finales, este es también un comienzo, el más importante de todos. En mis últimos días en esta forma humana, sentado bajo las estrellas que brillan sobre la antigua Same, he comprendido la verdad más profunda que puede ser revelada. El tercer ojo no es un órgano de poder, sino un órgano de amor infinito. Durante décadas busqué despertar mi visión interior, creyendo que me otorgaría habilidades extraordinarias, que me permitiría ver el futuro, manipular las energías, conocer los secretos ocultos de los dioses. Qué ciego estaba, incluso mientras mi ojo interior se abría lentamente. La noche de mi revelación final llegó cuando una madre sumeria trajo a su hijo moribundo al templo. El niño había sido mordido por una serpiente venenosa y su pequeño cuerpo se debatía entre la vida y la muerte. Sus ojos, apenas unas rendijas, me miraban con una confianza que partía el alma. Me arrodillé junto a él, coloqué mis manos sobre su frente ardiente y por primera vez en mi vida no intenté usar mi tercer ojo para sanar. No busqué activar ningún poder especial. Simplemente
Miré al niño con todo el amor que habitaba en mi corazón y algo extraordinario sucedió. Mi tercer ojo se abrió como nunca antes lo había hecho, pero no vi visiones del futuro ni percepciones sobrenaturales. Vi al niño como realmente era, un aspecto de mí mismo, una expresión única de la misma conciencia infinita que me animaba. Vi a su madre llorando y comprendí que sus lágrimas eran las mías. Vi su dolor y supe que era mi propio dolor, el que se manifestaba a través de ella. En ese momento de amor puro, sin expectativas ni agenda personal, el veneno comenzó a salir del cuerpo del niño. No fue mi poder que lo sanó, fue el amor que fluyó a través de mí cuando dejé de lado todo deseo de controlar y simplemente amé con cada fibra de mi ser. El niño se recuperó completamente. Su madre lloró de alegría y me llamó santo. Pero yo sabía la verdad. No había sido santo. Simplemente había recordado amar. Hermano del futuro, hermana de la luz. Escucha estas palabras como si fueran las últimas que pronunciara sobre la tierra. El tercer ojo despierto no es una herramienta para obtener lo que quieres. Es un órgano que te permite ver que ya eres todo lo que siempre has buscado. Cuando tu ojo interior se abra completamente, no verás enemigos. Verás aspectos de ti mismo perdidos en el olvido. No verás objetos de deseo. Verás reflejos de tu propia perfección buscando reconocerse. No verás un mundo separado de ti. Verás tu propio ser expandido hasta abrazar toda la creación. El amor del tercer ojo despierto no es emocional ni personal, es estructural, cósmico o inevitable. Es la fuerza misma que mantiene unidas las estrellas, que hace que la savia suba por los árboles, que impulsa al río hacia el mar. Cuando despiertas completamente, te conviertes en un canal consciente de este amor universal. Los antiguos rituales que he compartido contigo, las técnicas de respiración, los cantos sagrados, las visualizaciones, todo. Ellos son apenas preparaciones para este momento supremo, donde comprendes que el verdadero ritual es vivir cada momento como una ofrenda de amor. El enemigo más grande del tercer ojo no es la ignorancia, sino el deseo de usarlo para fines personales. Cuando buscas poderes psíquicos, habilidades sobrenaturales o ventajas sobre otros, tu visión interior se nubla. Cuando simplemente amas sin condiciones, sin expectativas, sin agenda, tu ojo interior se convierte en sol radiante. He visto adeptos que podían mover objetos con la mente, pero tenían corazones duros como piedra. He conocido videntes que predecían el futuro, pero vivían atormentados por sus propios miedos. El verdadero despertar no es acumular habilidades extraordinarias, sino convertirse en amor extraordinario. Cuando ames con el ojo del corazón completamente abierto, los milagros sucederán naturalmente a tu alrededor. No porque los busques, sino porque el amor mismo es milagroso. La sanación ocurrirá en tu presencia, no porque tengas poderes curativos, sino porque el amor sana todo lo que toca. Te comparto ahora la práctica más poderosa de todas, la que resume toda la sabiduría sumeria en una sola técnica. Cada mañana, al despertar, antes de abrir tus ojos físicos, coloca tus manos sobre tu corazón. Y di, hoy veré con los ojos del amor. Cada rostro que encuentre será mi propio rostro. Cada corazón que conozca será mi propio corazón latiendo en otro pecho. Luego, durante todo el día, practica ver más allá de las apariencias. Cuando alguien te irrite, pregúntate, ¿qué aspecto mío está reflejando esta persona? Cuando sientas miedo, indaga qué parte de mí necesita amor en este momento. Cuando experimentes alegría, reconoce, esta es mi verdadera naturaleza, brillando a través de las circunstancias. Al final de cada día antes de dormir, agradece por todas las oportunidades que tuviste de practicar el amor consciente. Incluso si sientes que fallaste muchas veces, agradece el recordatorio. Cada momento de olvido es una invitación a recordar quién eres realmente. El tercer ojo que todo lo ama no juzga, no compara, no separa. Ve la perfección oculta detrás de toda imperfección aparente. Ve la luz divina brillando, incluso en la oscuridad más densa. Ve el propósito sagrado tejido a través de cada experiencia, por dolorosa que parezca. Hermano eterno, hermana infinita, mi tiempo en esta forma se acerca a su fin. Pronto estas palabras serán todo lo que quede de mi paso por la antigua Same.
Pero, tú llevas dentro de ti la misma sabiduría que fluye a través de estas líneas. Tú eres el tesoro que has estado buscando. Tú eres el templo sagrado que has querido encontrar. El manuscrito termina, pero la historia continúa en ti. Tu tercer ojo aguarda despertar no para darte poder sobre otros, sino para revelarte la verdad suprema. No hay otros. Solo hay uno expresándose a través de infinitas formas, amándose a sí mismo a través de infinitos corazones. Que estas palabras sean semillas plantadas en el jardín fértil de tu alma. Que germine en ti el ojo que todo lo ama. Que despiertes no para ser especial, sino para reconocer lo especial que siempre ha sido. El sol se pone sobre Summer, pero amanece eternamente en el corazón que ha aprendido a ver con amor. Ve ahora, hijo de la luz. Ve y ama. Ve y despierta. Ve y recuerda. El secreto prohibido ya no está prohibido. Vive en ti, esperando ser vivido. Así termina el manuscrito del sabio sumerio anónimo encontrado entre las ruinas de Ur, escrito con tinta que solo se hace visible bajo la luz de la luna llena, cuando el corazón está preparado para recibir la verdad que siempre ha conocido. No. Recuerda, este viaje no terminas aquí. Deja tu comentario, dale like y suscríbete para no perderte más secretos.